Casa de Oración Cristo Vive, en Kennedy, Texas, presenta al hermano Benjamín K. Prosman, predicando Jesús viene. Lo que necesitamos, hermanos, es que madurar en el Señor y entender que Jesús, Yeshua, puede venir mañana y que delante de nosotros hay señales potentes, grandes, claras de que el Señor está preparando su venida, su segunda venida. ¿Qué necesitamos? Caminar en santidad, consagrarnos a Dios y estar felices de morir. Mire, usted tiene que conquistar estar feliz de morir. Yo entiendo que las personas, por ejemplo, que tienen hijos les es difícil, porque una persona que tiene un niño, su psicología, su corazón está preparado para preservarlo y no puede entender que muera. Pero hermano, ¿de qué sirve vivir en este mundo si cada vez está peor? ¿No? Que venga el Señor, oremos para que venga el Señor, oremos para predicar el Evangelio. Entonces algunos hermanos se enojan, ¿no? Ahora en la gira me dicen, pero pastor, usted debería anhelar que todavía no venga para predicar el Evangelio. Mira, le digo, hemos tenido 2000 años y todavía te quedan a lo mejor 2 meses, o a lo mejor te quedan 2 años o 20. Entra el hermano de una vez. ¿Cuándo empezamos a predicar? Mañana, si quiere, vámonos juntos. Ah, no, pastor, que todavía, que no sé, que no tengo tiempo. O sea, nos gusta hablar, pero lo que necesitamos es hoy predicar el Evangelio. Hoy, mañana, pasado y toda esta semana, dedicarnos a la gran comisión, porque esa es la razón por la cual Jesús vino la primera vez y por la cual el Señor ha cumplido varios cumplimientos proféticos. Entonces, nosotros hemos orado allá en Jerusalén y estamos a kilómetros de ISIS. Y ISIS mata cristianos católicos, griego ortodoxos y a quien le dé la gana, pero cualquier cosa que parezca cristiano lo arrasan. Así que si nosotros, cualquiera de ustedes o yo estuviéramos por ahí, nos hubieran matado. Eso nos hace reflexionar que algo está pasando. Algo que nos tiene que hacer es hacer un stop y decir, a ver, un momento, esta gente está viviendo una gran tribulación. Han perdido todo en Siria, en Irak. Pero ahí no empezó, han venido matando cristianos, por ejemplo, en el Líbano, Arafat, antes de llegar a Israel, en los años 1940, eliminaron 3000 cristianos en el Líbano y después él se fue a matar más gente a Israel, porque era un terrorista, ¿no? Era profesional en eso. Pero en todos los países árabes han eliminado miles de cristianos todo el tiempo y de judíos también, y nadie se ha enterado. Nada más que ahora estos lo ponen en video. Son perversos y hacen cosas bien malas para matar a la gente, porque la maldad se ha multiplicado, porque estamos en los últimos tiempos, y las blasfemias también. Les he permitido a la gente decir y hacer cosas que antes no estaba permitido, como que Dios lo detenía, pero ahora como que se ha abierto eso. Entonces son ciertas señales que nos permiten entender que no tenemos que asustarnos. Jesús dijo bien claramente, mi shalom os dejo, mi shalom os doy, no se turbe vuestro corazón. Luego nos dijo, muchas moradas en la casa de mi Padre hay, voy a prepararlas para ustedes. Tenemos morada, tenemos lugar donde estar, ahí no nos van a molestar con la migra, tranquilos nomás, ¿no es cierto? Ni nadie nos va a tratar como segunda clase porque vivimos en Alemania o en Israel y no somos blancos o no somos de origen europeo. Todos vamos a ser iguales porque estamos en Jesús y vamos a morar bien, correctamente, ¿no? Muy bien, pero antes de eso vamos a vivir 1000 años acá y Jesús va a reinar y vamos a manejar la parte de gobierno junto con Él. ¿Eso dice la Biblia o no? Eso dice en Apocalipsis. ¿Alguien lo duda? Es así. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Tenemos que confiar que Dios nos va a guardar. Si vamos a pasar algún tipo de tribulación, ¿no? Hay muchos teólogos expertos en esto. Yo no soy tan experto. Yo soy experto en decirle a la gente que predique el Evangelio y que camine en santidad. Para eso me paro aquí. Eso es lo mío. Lo demás, por ahora no. Pero algunos dicen de que a lo mejor vamos a vivir algún tipo de tribulación, principio de dolores. Hay muchos argumentos interesantes. Bueno, prepárese, porque puede hacer que pierda su cuenta de banco, puede hacer que lo metan en la cárcel por ser creyente, puede hacer que pierda su libertad por decir que un homosexual está mal. Pueden pasar muchas cosas. A lo mejor no, de repente el Señor nos arrebata y nos vamos, todos de una vez, ¿ok? Y si usted no está listo, ¿usted cree que se va a ir? ¿Usted cree que si es usted un cristiano de media tinta,
¿se va a ir en el arrebatamiento? O sea, Dios no es ridículo, ¿no? Las estadísticas bíblicas nos dicen que la mitad se queda y la mitad se va. ¿Está usted entre ese 50% que se iría? ¿Será que a lo mejor Dios va a permitir una especie de persecución para santificar a su iglesia y unirla después de lo pleitistas que somos todos nosotros los cristianos? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y luego, si no hay respuesta, no se preocupe, vaya delante de Jesús y entréguele su corazón y dile: Señor, quita de mí el temor, quita de mí la angustia, yo no soy de este mundo, yo te pertenezco a ti, yo te he entregado mi vida. Y empieza a caminar en santidad verdadera, porque para eso nos sirve esto, y empiece a predicar el evangelio. Créame lo que le digo, aquí no es tanto saber las señales, cuánto sabes del Apocalipsis. Perdóneme, ya ese tiempo pasó, eso era antes. Hoy es cuánta tú te estás dedicando a las almas perdidas. Así que si hay solamente un invitado aquí, ustedes deberían recibir un tuntún en la posadera, porque hay un solo invitado nuevo. ¿Verdad o no? ¿O no? ¿Aceptan o no aceptan? ¿O me votan de aquí? Necesitamos invitar a la gente, que la gente conozca a Jesús, porque esa es la razón de todo. Y es de eso de los que voy a hablarle hoy día. Vamos a leer capítulo 3 de... Vamos a leer el capítulo 3 de Génesis 15, 3:15. Yo tengo mi Biblia textual aquí. Ok, ¿ya estamos ahí? Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. ¿Qué dice en Reina Valera luego? Ella, dice, te aplastará la cabeza. ¿Qué es lo que dice en Reina Valera? ¿Quién tiene ahí? Hermano, ella te aplastará la cabeza, dice. Sí, vamos a leer. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Y luego dice: él te aplastará la cabeza cuando tú le herirás su talón o su calcañar. Dice él ahí. ¿Ah? Calcañar, sí. Dice él. ¿Quién tiene Reina Valera ahí? Dice él te aplastará, él te aplastará la cabeza, o dice ella te aplastará la cabeza, o la simiente. Él, ¿no? Él, perfecto. Eso es muy importante, porque ahí, al momento que está hablando de la semilla de Eva, está hablando de un hombre, un ser humano que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Capítulo 3 de Génesis. En ese día, el hombre y la mujer habían caído desobedeciendo a Dios, y ellos dicen que la serpiente le había dicho, ¿no? Bueno, entonces Dios dice: está bien, entiendo, conozco a esa serpiente. Entonces Dios les habla a la serpiente. Vamos a parafrasearlo. El hombre había sido colocado para sojuzgar la tierra. Sojuzgar quiere decir gobernar la tierra, y para administrar la creación de Dios. Es decir, el hombre tenía sanjut, se dice en hebreo. Sanjut quiere decir autoridad, gobierno. Entonces viene la serpiente, lo engaña, y la serpiente toma el gobierno. Ese es el reino de los cielos. Entonces la serpiente toma el gobierno y toma autoridad incluso sobre el hombre. Entonces Dios le dice, estoy parafraseando: le quitaste la autoridad, más él, no yo, el mismo hombre te la va a quitar pisándote la cabeza. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere decir ahí. Ahora, tome nota, porque eso es muy importante para que usted entienda muchas cosas el día de hoy. Vamos a leer entonces Isaías 55:11. 55:11. ¿No es cierto? Estamos ahí, 55:11. Que dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No retornará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual yo le envié. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando usted lee Isaías 55, usted tiene que volver a Génesis 1, porque Dios crea el universo, recrea la tierra con su palabra. ¿No es cierto? Entonces la palabra de Dios, Dios la da y crea todas las cosas.
Pero la palabra de Dios narra cosas que van a suceder. Por ejemplo, le dice a Moisés lo que va a pasar en Egipto. No, le dice a Abraham lo que va a pasar con el pueblo de Dios, que se iba a alejar de ellos. Todo. Dios narra lo que va a pasar. Eso que va a pasar, entre ellos, bendiciones, como por ejemplo que el hombre va a recuperar su sanjut, su gobierno en la tierra, o que la serpiente va a ser derrotada, o que si me obedecieres te bendeciré. Todas esas palabras no son como cuando un hombre habla. Son palabras que son prosperadas en aquello para lo cual Él envió. Van a ser palabras creativas, van a ser palabras transformadoras, pero además poderosas. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy por hoy esas palabras se están cumpliendo. Entonces muchas de las cosas que pasan, pero nosotros decimos, y vino Rusia, ahora Rusia hace unos días empezó a atacar Siria. Uy, ya Gog y Magog, ya están atacando. Está bien, es verdad. Y luego de repente los chinos se han vuelto los país más rico, digamos, en cantidad de dinero en el mundo. Y entonces ya los chinos también. Muy bien, todo está bien. Podemos también alertarnos, a espantarnos de vez en cuando. Pero la Biblia nos explica que todo lo que está pasando, Dios lo mandó a que suceda. Los eventos históricos son cumplimientos proféticos. Y todos los eventos políticos, tarde o temprano, pasan a la historia, pero quedan registrados como cumplimiento político. Tiene usted que entender, hermano, que usted cree en un Dios que lo controla todo. Lo controla todo. Nada nos tiene que hacer temer, a menos que usted esté en pecado, hermano, o usted no ore o no lea la Biblia. Pero si usted lee la Biblia y usted ora, usted no puede temer. Ustedes no crean, porque nosotros viajamos, subimos al avión en medio de la luna roja. O sea, la luna roja empezó a salir y el avión despegó. Uno se pone nervioso y dice, sí, esa luna, porque era además le llamaban superluna. ¿Saben lo que dicen, no? Que era superluna porque se iba a acercar 30% más a la Tierra. Y yo decía, a lo mejor va a empezar a traer todo, ¿no? Porque se acercó mucho y el avión se va a mover. Pues me puse nervioso, es normal, soy un ser humano. Pero en el mismo momento que voy hacia Dios, hacia su palabra y hago una oración, uno se recompone y dice, bueno, pues me tocará morir ya. Me voy con Jesús, tomas aire y crees en la palabra de Dios. ¿Que por qué salió Obama? Mire, hermano, el próximo presidente a lo mejor va a ser peor, pero Dios tiene el control. Porque su palabra no retorna al vacío, hace lo que Él quiere, es prosperado en aquello para lo cual Él envió. ¿Ok? Entonces estos cumplimientos políticos son meros cumplimientos proféticos. ¿Está de acuerdo conmigo? Además, Eclesiastés 3, 14 y 15, si quieren vayan ahí, Eclesiastés 3, 14 y 15, dice, lo que ha de ser fue ya. Vamos a leerlo. Eclesiastés. Ok, 3, 14 y 15, dice así. He entendido que todo lo que hace a Elohim, dice, yo tengo la Biblia textual, a Elohim o Jehová, es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. A Elohim lo hizo así, para que los hombres teman delante de él. ¿Ok? Entonces, todo lo que Dios hace, ¿y cómo hace Dios las cosas? ¿Con qué? Con su palabra. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios forma, todo lo que Dios crea es perpetuo. Nadie le puede añadir, nadie va a transformar el átomo, nadie va a crear seres humanos con clones. Eso es pura televisión, eso no va a pasar, eso no lo puede cambiar nadie. El hombre nunca creará vida, puede transformarla, puede pervertirla, puede hacer daño, pero nunca más, no podrá hacer más. No puede cambiar la historia, y si la cambia, Dios la vuelve a corregir y sigue haciendo lo que Él quiere, porque Él manda. ¿No es cierto? Entonces quiere decir de que aquí Dios nos está diciendo que Dios hizo las cosas perpetuas y las hizo de tal forma que nadie le puede quitar ni cambiar. Entonces el hombre, por ejemplo, cuando un hombre quiere construir una casa, no puede hacerla sin cimientos, porque hay una ley de la gravedad que no le permite, porque la casa se va a caer. Entonces el hombre, por más que quiera, si quiere hacer un platillo volador en el aire, no puede, porque hay leyes de atracción, leyes físicas que no le permiten. Nadie le puede añadir ni quitar a eso. Si usted miente, usted va a cosechar. Nadie le puede quitar ni añadir a eso.
Si usted es una persona que ama, que perdona, que abraza, usted cosechará honra y honor, porque es una ley que Dios ha creado. Nadie le puede quitar eso. Así está organizado el universo. Y Dios, ¿por qué ha hecho así las cosas? Para que el hombre tema. ¿Qué quiere decir que tema? Quiere decir que le respete, que lo mire con reverencia. No es el temor humano de miedo, de le tengo miedo a Dios. En las religiones nos enseñan a tenerle miedo a Dios, pero nosotros no somos religiosos. Nosotros creemos en Dios y tenemos una relación con Él. Le tenemos temor. En hebreo se dice irá, a ver, digan conmigo, irá Adonai. Irá Adonai quiere decir temor reverente a Dios. Y ese requisito es indispensable para relacionarse con Él. Sin eso, no se puede. Y luego en el versículo 15 dice, lo que es ya ha sido, y lo que será ya fue. Y Elohim hace volver lo que pasó. En Reina Valera dice, Él restaura lo que pasó. Es decir, para mayor ayuda de nosotros, además que nos damos cuenta, porque hay que ser, ¿cómo se dice? Necio para mirar la creación y no creer en Dios. Hay que ser necio. Los científicos ya dieron toda la vuelta y ya están aceptando que Dios existe. O sea, hay científicos, ahora entre ellos se pelean. Ya nosotros ni tenemos que meter. Porque entre ellos se están peleando. Unos dicen que sí existe, otros dicen que no. Claro, lógico, porque Dios existe, ¿no? Ahora, en este sentido, cuando nosotros vemos que todas las cosas son cíclicas, dice, todo lo que fue ya, lo que es ya fue, lo que ha de ser ya pasó. Dios, por último, hace que todo sea circular. Hay otra misericordia de Dios. Vemos la creación, vemos las leyes humanas, entendemos que Dios existe, le respetamos y luego nos damos cuenta que los cumplimientos proféticos los podemos discernir. Por ejemplo, sabemos que Israel va a volver a ser atacado. ¿Quién dice amén? Va a volver a ser atacado. Es que está escrito en la Biblia. Pero también sabemos que no lo van a poder destruir. Y usted no necesita ser un teólogo para creer eso. Lo que necesita es leer su Biblia y dejarse de vagancias. Leer su Biblia todos los días. Sobre todo profecía, porque estamos en los últimos tiempos. No necesita usted ser un teólogo. Lo que usted necesita es leer y creer. ¿No es cierto? Porque así fue. A Israel lo atacaron antes y no lo pudieron desaparecer. Y volverán a atacarlo y no lo podrán desaparecer. Porque todo Dios lo restaura y todas las profecías son cíclicas. ¿Por qué apareció Napoleón? ¿Por qué apareció Hitler? Porque hubo antes un Calígula, hubo antes un Antíoco Epifanes que se metió al templo y lo profanó. Son antidioses, antidios, seres humanos llenos de ira y de sacrilegio contra Dios y que además se hacen pasar por Dios. ¿Va a aparecer otro? ¿Quién dice si va a aparecer otro o no? ¿Sí o no? Claro, va a aparecer otro y a lo mejor ese va a ser el peor de todos. Pero a lo mejor aparece otro antes, porque es cíclico, ¿verdad? Van apareciendo estos personajes. Qué casualidad que todos ellos siempre se han enfrentado a Israel. Y algunas veces estos mismos lo han cuidado a Israel, como el caso de Ciro, ¿no? Y otros dioses que dieron, bueno, estos hombres también eran dioses para la gente. Estados Unidos ahora apoya a Israel, por ahora. Pero todos sabemos que ese tiempo puede terminar. Porque así está escrito, que todas las naciones, y si todas, incluyan a nuestro amado y querido Estados Unidos, que es un país de mucha bendición. Imagínense, si alguien te ayuda 30 años, te da todos los días $5,000 y luego cuando ya no te da, ¿lo odias o qué? No, le estarás agradecido para siempre. Estados Unidos así es un instrumento de Dios, a menos que ustedes los americanos no lo crean. Los peruanos no van a creer por ustedes, ustedes lo tienen que creer, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos un panorama más o menos de cómo es la palabra profética, cómo se maneja Dios, cómo se mueve Dios. Entonces vamos a cortar por lo sano. No necesitamos mirar ni lunas rojas, ni terremotos, ni saber exactamente teologías explicativas o argumentos explicativos de señales, porque hay una señal inconmovible, poderosa, súper evidente, llamada Israel, que nos muestra la existencia de Jehová de los ejércitos. Esa es la primera señal. Yo no sé qué tanta gente anda hablando de la luna roja, que miren Israel. Es muy simple. Que estudien la historia de Israel. Israel es una señal poderosa de la existencia de Dios.
que haya vuelto a nacer el Estado en el año 48, que hayan reverdecido los montes, que se cumpla lo que Dios dijo. Vamos a Isaías 41. Esa señal, si una persona quiere saber de señales, el ABC de las señales es Israel. Estaba Napoleón hablando con sus generales, alguno de sus generales, con alguien, cuenta una crónica, ¿no? Y entonces le dijeron, señor, nos está yendo bastante bien, pero lo noto preocupado. Y le dice, ¿algo le preocupa a usted, señor Napoleón? Y él dice, sí, y señala a una persona que estaba limpiando el piso. Ellos me preocupan. Y entonces el hombre se desconcertó y le dijo, ¿por qué? Mi siervo es judío. Ellos han parado a todos los ejércitos. Ningún ejército los ha podido eliminar. Tenemos que saber cómo poder ir contra ellos. Pues ni tuvo oportunidad Napoleón, porque antes de llegar, él llegó a Medio Oriente y llegó a entrar a Tel Aviv, lo que ahora es Tel Aviv, ¿no? La media luna fértil, y tuvo algunas campañas ahí, pero no pudo retornar y tomar el territorio, porque fue vencido. Hitler sabía que, ustedes no crean que Hitler solo quería matar a los judíos, ¿eh? Hitler tenía una doctrina llamada el Tercer Reich, que significa generar tecnología que prolongue la vida de los seres humanos por 1000 años. Ese es el Tercer Reich. Por eso ellos estudiaban la genética. Todo lo que sabemos de clonación, todo lo que sabemos de ingeniería genética, nació con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos sabían que primero tenían que eliminar a los judíos, porque si no iban a tener problemas. Pero ellos querían, o sea, Hitler pensaba que era Cristo. Él iba a ser el jefe por 1000 años. ¿Ok? Muy bien, entonces Isaías 41 dice, versículo 8, dice, versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. Muy bien, aquí Dios está hablando muy bonito de Israel, pero está diciendo que Él lo trajo de varios lugares, de los confines de la tierra. ¿A dónde? ¿A dónde los trajo? A su tierra. Ese es el versículo 8. Versículo 9 dice que te escogí y no te deseché al final. Versículo 10, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, dice el Señor, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahí está hablando del símbolo de Benjamín, la mano derecha. Yo te sostendré de mi mano derecha, dice. Victoriosa. 11. Serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que tienen contienda y no los hallarás. Los que guerrean contra ti serán aniquilados y dejarán de existir. Fíjense, el Señor se toma 3 versículos para hablar de aniquilación y destrucción de los que quieren pelear contra Israel, o los que tienen contienda contra Israel. Versículo 13 dice, porque yo, Yud Hei Vav Hei, tu Dios, soy el que te sostiene otra vez de tu diestra. Y te digo, no temas, yo mismo te ayudo. Es que esto está muy poderoso. O sea, nadie tiene que defender a Israel. Dios lo va a hacer. Fíjense, una clave para que entiendan la importancia de la intercesión. Jesús fue un hombre autosuficiente en todos los sentidos, como hombre. Olvídense la parte de Dios, eso está a un lado. Jesús era Dios hecho hombre y era Dios, ¿está bien? Pero cuando Él caminó, Él nunca caminó como Dios, si no hubiera desaparecido el planeta con toda la maldad que había en ese tiempo. Él no podía manifestarse como Dios. Tenía que caminar como hombre, y acabamos de leer en Génesis 3, versículo 15, que era un hombre el que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, no Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, Jesús se movía en lo sobrenatural, caminaba sobre el agua, hacía milagros, pero sin embargo era un hombre que lloraba, que se enternecía, que sufría, era un hombre que tenía temores, ¿no? Era un ser humano. Entonces, el peor momento de él fue cuando se enteró que ya iba a morir, o bueno, recordó o entendió que ya llegó su hora,
y que iba a ir al infierno. Eso lo hablamos en el viaje, ¿verdad? En el mismo Monte de los Olivos tuvimos esta enseñanza y fue muy emocionante. Entonces él dijo, ¿pueden orar por mí? 1 hora. Dijo, vamos a orar, vamos a vigilar. Entonces él se fue y le pidió a Dios que lo haga pasar de ese cáliz. Luego regresó a la hora y los 3 sinvergüenzas seguían dormidos, sin orar. Claro, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, porque claro, si yo veo a Jesús, ¿quién es? Y me pide que yo ore por él, porque dice que está angustiado hasta la muerte. Fue el término, ¿no? Bíblico. Imagínense a Jesús angustiado hasta la muerte. Lo dejo a su imaginación. Y no oré por él. Entonces, finalmente a las 3 horas de angustia y de desesperación de Jesús, Dios manda un ángel, dice el Evangelio, para fortalecerlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros no podemos decir, yo no tengo que orar por Israel, porque Dios lo sostiene de su diestra. Y el que se mete contra Israel va a desaparecer. ¿Y qué va a pasar el que ayude a Israel? Que nosotros los judíos tenemos un dicho, la Biblia dice lo que dice y dice lo que no dice, porque cuando no dice también dice, un trabalenguas. Porque la Biblia te habla de forma escondida. Entonces, si tú te metes contra Israel, vas a desaparecer. Pero si lo haces vivir Israel, ¿qué va a pasar? Vas a tener lo que se dice en hebreo, shefa. Shefa quiere decir abundancia en todas las cosas, porque estás involucrado con Israel. Pero pensamos y decimos no, porque Dios le dice, pero yo te voy a defender. Ok, chévere, Dios va a defender a Israel, ayúdalo a Dios. ¿No te gusta ser ayudante del más poderoso del universo? No, que lo haga Dios. No sea inteligente. Si tú te enteras y tienes un vecino aquí que es poderoso, un hombre poderoso en todos los aspectos, y de repente quiere abrir un canal de agua porque quiere hacerlo, y dime, a ver, ¿quiénes me quieren ayudar? No, pero si este es millonario, contrata 20 empleados y se acabó, y te dice, vengan, vecinos, yo voy y lo ayudo porque es un hombre importante, es una persona de bien, es una persona influyente. ¿Cómo no vamos a ayudar a Dios? Pero no. Ahora, usted dirá, ¿y cómo ayudar a Dios? Pues yo no sé, yo tampoco lo entiendo. A mí no me gusta explicar las cosas que de alguna manera son obvias, pero que no tienen mucha explicación, como por ejemplo explicar el amor. Yo no lo puedo explicar, pero sé que existe. O sea, yo sé que Dios trabaja con los hombres, o si no, no hubiera buscado a Abraham, no hubiera buscado a Moisés. Dios trabaja con el hombre. ¡Qué privilegio trabajar con Dios! Pidiendo por Israel, buscando el bien de Israel. ¿No es cierto? Ahora, ese es el versículo 13. Le dice así, porque yo, Yud Hei Vav Hei, tu Dios, soy el que se sostiene de tu diestra, y te digo, no temas, yo mismo te ayudo. No temas, oh gusano de Jacob, oruga de Israel, yo soy tu socorro. Fíjese, en Reina Valera dice los pocos de Israel, porque ellos estudiaron lo que quiere decir este dicho. Porque claro, esta es una Biblia textual, y como es cuando tú escribes esto en español, pues nadie lo entiende. Hay que hacer toda una investigación. Por eso Reina Valera puso los pocos de Israel. Claro, gusano de Jacob, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, quiere decir que eran pocos. Quiero que mediten esto. Todas las promesas, medítelo, y esto métalo en su corazón. Todas las promesas de la Biblia en el llamado Antiguo Testamento o Torá, son promesas para Israel y también para la iglesia. Todas. ¿Ok? Pero las maldiciones también son para la iglesia. O sea, cuando Dios le dice a Israel, si no cumples esto, vendrá esto, también eso es para la iglesia. Si no cumples esto, te vendrá esto. No, los cristianos nos encanta hacer así como, en hebreo, o sea, escolásticamente se dice eufémico. ¿Qué es una persona eufémica? Una persona que no entiende la realidad, que cree que él es mejor que los demás y habla de esa forma. Entonces los cristianos tenemos esa tendencia. No, yo soy cristiano. Las prostitutas, pobrecitas, esas son las malas. Y los terroristas. Pero no, yo soy cristiano, amigo. ¿No? Está bien, si eres cristiano, peor. Mira, fíjate, te voy a decir una cosa. Si tú eres cristiano y cometes un pecado, es el doble peor de grave que una persona que no conoce a Dios. Porque eres cristiano, no deberías cometerlo. Esa persona no tiene esperanza,
porque no ha vuelto a empezar, no le entregó su vida a Jesús. Tú sí tienes esperanza. Vas, doblas tus rodillas como el rey David y Dios te perdona y sigues adelante. Pero mientras no lo hagas, estás peor que la gente del mundo. Entonces hay muchos de nosotros, en ciertos momentos estamos peor que la gente del mundo, defraudando a Dios. Fíjense, la gente dice, todos sabemos que Israel lo están atacando y ya pues no tengo que enterarme, ya todo el mundo lo sabe. Pero es que los cristianos tenemos que estudiar por qué lo están atacando a Israel, porque hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, la gente normal, la gente del día de la calle, las personas que tienen diferentes formas de fe, ellos van a reaccionar de la manera que les dé la gana. Nosotros no podemos hacerlo como nos dé la gana porque tenemos un contrato con Dios. Dios no le hizo volver a nacer a usted para que viva como le dé la gana. Usted tiene que vivir como Dios quiere y Dios necesita que usted ore por Israel. Entonces, si usted no ora, es una gran responsabilidad, es una lástima, porque no hay nadie que pueda interceder por Israel como la iglesia. No hay nadie, no existe nadie, ni los Hare Krishnas, ni los budistas, ni los brujos, nadie. Solo la iglesia. Ni los millonarios, ni los Illuminati, nada, todos esos van a ir al infierno con Satanás. Pareciera que no somos poderosos, pero somos. Porque nuestro reino no es de este mundo. Dios no nos trajo, como enseñan algunos hermanos en la fe, que dice que tenemos que ser los reyes de la tierra. Eso es una blasfemia. El único rey es Jesús. Nosotros no podemos establecer el reino, no tenemos autoridad para eso. Nosotros somos personas que preparamos la segunda venida. Y nuestro reino no es de este mundo. Nosotros nos movemos en el mundo espiritual. Y nos tienen que respetar los ángeles y los demonios. Tienen que decir, ahí viene el señor Luis Serna. Pasan la voz a los muchachos que están haciendo algo en la esquina que se muevan porque viene un santo de Dios. Los demonios tienen que salir cuando uno va para un lugar. Y los ángeles, atentos. En cualquier momento nos pueden mandar a llamar. El mundo espiritual nos tiene que conocer. Dice que un día vinieron unos brujos y quisieron liberar a una persona, ¿no? Y le dijeron, en el nombre de ese tal Pablo y ese tal Jesús. Y dice que los demonios agarraron y le rompieron el alma. Lo mandaron al hospital. Dijeron, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Y les cayeron encima los demonios. Pues tenemos que ser conocidos de la forma correcta, a través del conocimiento de Jesús, del haber vuelto a nacer en Jesús, y porque nos involucramos en las cosas de Dios. Nos involucramos en las cosas de Dios. Entonces, ya hemos visto, fíjense. Ahora, vamos a decir que esto lo sacamos en las noticias. A nadie le importa, hermanos. La gente quiere hablar de las lunas rojas de nuevo. Si tú vas ahorita al CNN y le dices, le aseguro que va a haber otra luna roja, pero nadie ha dicho, ni la NASA, no, yo le aseguro. Miren, vamos a ver, yo le voy a pagar a usted $50,000, deme media hora en un programa de noticias. Te lo dan. Pero si tú vas a hablar de esto, te dicen, mire, ese te cuesta como 200,000, porque nadie te va a hacer caso. El mundo no le importa la Biblia. Aunque aquí está bien claro. Fíjense, hubo un señor llamado Chávez, era presidente de un país que queda cerca de aquí, que maldijo a Israel públicamente. Esas son las señales de Dios. Esa es una señal, por ejemplo. Y él dijo que con sus extrañas maldecía a Israel. Y si el pobre hombre, porque es un pobre hombre que no sabe lo que hace, se enfermó de cáncer en las entrañas y se murió. Y fue un show, su muerte fue algo impúdico, la manera en que lo enterraron, todo el show que hicieron mediático. Qué horrible, ¿verdad? ¿Dónde está Saddam Hussein? A Saddam Hussein no solamente lo atraparon o lo desaparecieron como a Hitler, a él lo trataron como un animal y salió en la televisión cuando lo ahorcaron, lo encontraron metido en una cueva como un animal. Y ese hombre era multimillonario y él agarraba su caballo blanco en las fiestas del Ramadán y las fiestas importantes, iba hasta el extremo de su patio, pedía que lo filmen porque él era exhibicionista también, y maldecía a Israel, maldito si Israel desaparecerá. Y cuando hubo la guerra del torbellino en el desierto, que donde participó Estados Unidos, él empezó a atacar a Israel. ¿Y dónde está? Miren, el país ni siquiera existe. Muchas personas piensan que Irak tiene problemas. Hermanos,
ustedes son lectores de la Biblia, son creyentes en Jesús, Irak nunca más volverá a existir. Se acabó, Irak se acabó. La Biblia dijo, hoy día lo verán y mañana ya no lo verán. ¿Queremos más señal que esto? ¿O somos viciosos de señales? Seremos a lo mejor como esa gente que hablaba Jesús, ustedes buscan señales, pero ¿saben qué? No les dará otra señal sino la de Jonás. ¿Saben cuál es la señal de Jonás? Predica el evangelio, lo estudiamos en Israel. La señal de Jonás finalmente es predica el evangelio y déjate de chismoserías, déjate de especulaciones, déjate de comezón de oír, predica el evangelio. No, que no sé, mejor que no sepas, predícalo, porque si sabes mucho, hablas lo que no debes con la gente. Porque predicar el evangelio es transmitir de corazón a corazón lo que Dios hizo en tu vida. Y si usted no está practicando eso, usted es como un atleta que tiene un año sin entrenar y quiere entrar a una carrera. Ese es nuestro entrenamiento espiritual, transmitir de corazón a corazón lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tenemos aquí otras señales. Dice, hoy los verás, mañana no los verás. Igual Siria. El otro enemigo, a lo mejor la gente ya se olvidó, porque el ser humano se olvida. Y además hay cortinas de humo que generan la opinión pública, porque hay todo un manejo del nuevo orden mundial, ¿verdad? Que maneja todo realmente a las finales. Pero Siria era el ultimito de todos, antes de Irán, que atacaba a Israel verbalmente todo el tiempo. ¿Quiénes pagaron las consecuencias de esos líderes? Un pueblo inocente, 27 millones de personas desterradas, digamos sin estabilidad, de 4 a 7 millones desterradas fuera de su patria. Siria, hermanos, era un país próspero, mejor que muchos países latinoamericanos. Había negocios, había importaciones, petróleo, trabajo. Se acabó. Eso es lo que le va a pasar al mundo dentro de poco cuando quiere enfrentar a Israel. ¿Y saben quién va a destruirlo todo? ¿Quién me contesta? Jesús mismo. Dice que Él vendrá cuando hayan sitiado Jerusalén, todas las naciones, y les dará su merecido. Porque regresa en un caballo blanco y con vara de hierro, dice. Porque Él dice que juzga y pelea, dice el Apocalipsis. Así viene Jesús. ¿Cómo no vamos a predicar el evangelio? Imagínate que Jesús baje su caballo blanco, se pare y te diga, predicaste el evangelio y yo me muero de un ataque. Te mueres. Dice, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está la puerta? Me voy. ¿Cómo? ¿Te vas a enfrentar a Jesús sin haber predicado el evangelio? Porque Él te va a decir, me clavaron un clavo en cada mano cuando yo sentía como tú. Yo tengo ahora un cuerpo glorificado, pero yo sentía como tú. Vi cómo se quedó sola mi madre en medio de un montón de gente. Me clavaron desnudo en una cruz, me escupían, me maltrataron. Cuando vivía en la luz inaccesible de mi Padre, como el Verbo que creó todas las cosas, nunca me imaginé que mi Padre me iba a pedir volverme hombre, pero por amor a ti me volví hombre. Y no solamente me volví hombre, sino que dejé que me humillen hasta lo más sumo, lo peor que pueden hacerle a un hombre, me lo hicieron a mí desde que fue un niño. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que escondimos el rostro de Él como que no lo queremos mirar. ¿No? ¿Tú quieres que eso te pregunte? Que yo no quiero. Aunque sea por miedo, prediquemos, hermano. No podemos. Y dice, ¿y ahora? ¿Qué me entregas? Yo te di un talento, ¿qué me traes? Al otro, yo te di 2. A ti te dice, ¿qué me traes? ¿Qué hiciste? Miren, hermanos, olvídense del diezmo, olvídense de asistir los domingos. Eso está terminando, la iglesia está caducando, el sistema de iglesia está caducando. ¿No se han dado cuenta que ya no funciona? Ahora hay que darle a Dios todo. Se acabó lo de los diezmos, ahora hay que darle todo lo que tenemos, la mayor cantidad de nuestro tiempo. Ya no basta con que asistas a una iglesia. Te puede hasta pervertir ir a una iglesia sin orar. Mejor no vayas. Si vas a los domingos a la iglesia, tienes el deber de todos los días buscar a Dios con todo tu corazón. Porque lo que viene, de verdad, puede ser muy difícil para ti. Tienes que meterte con Dios y mirar cuáles son sus negocios. Que estoy muy viejo, mejor. Hay un montón de viejos que no conocen a Jesús, hermano. Que estoy muy joven, también. Hay un montón de jóvenes que no conocen a Jesús.
Que soy pobre, hay muchos pobres, no hay excusa. Tú puedes predicar el evangelio y decirle a la gente que el Señor viene pronto. Decirle, esto me pasó, esto he vivido. Decirle lo de Israel, le enseñas un poco la Biblia, Isaías 41, se va a asombrar cualquier persona. Le dice, mira, aquí está el periódico. Y le dices, te voy a decir algo profético, estoy bromeando, ¿no? ¿Qué? Va a desaparecer Irán. Porque Irán va a desaparecer. Si no viene Jesús antes, es el que está atacando ahorita Israel. Después de Irán, se acabó el Medio Oriente, no hay más. Medio Oriente, literalmente, está en la peor crisis de su historia. Egipto, Siria, excepto los países ricos que están arriba, pero ellos ya se han coludido con Estados Unidos, ¿no? Arabia Saudita, Kuwait, todos ellos, ellos no van a arriesgar su dinero por una guerra con Israel, no lo van a hacer. Los otros son los que quieren la guerra y se han ido desapareciendo poco a poco y ahora ha quedado Irán. La palabra dice que finalmente van a venir del norte ejércitos muy grandes y van a sitiar Jerusalén. Pero no es nuestro tema la escatología el día de hoy. Nuestro tema de hoy es ¿qué estoy haciendo yo? Si realmente estoy viendo las señales, si realmente me he apercibido de las señales. Miren, hermanos amados, Israel es bueno estudiarlo, es el reloj profético de Dios. Israel es el ancla de todas las cosas espirituales que Dios ha hecho en este mundo. Cuando usted va allá, las piedras le hablan, la gente le habla. Porque usted ve un judío ahí, a lo mejor hasta homosexuales, porque hay muchos homosexuales en Israel, por si no lo sabe. Hay gente de mala, como en cualquier parte de Europa, de Estados Unidos. Pero ese hombre que está ahí, está pactado con Dios hasta que venga Jesús por segunda vez. ¿Y dónde vino? Vino de Rusia, de Alemania, de Perú, como es mi caso, ¿no? Ahí está moviéndose y eso es una señal. Y usted dice, wow, todos vinieron, aunque no conocieron a Jesús, todos llegaron a la tierra de Israel. Porque el pacto de Dios con Israel es un pacto físico. Dijo acá, lo acabamos de leer, yo los traeré de todos los lugares y de todas las naciones. Porque el Señor está preparando algo. Diga conmigo, está preparando algo. Ahí es donde vienen las señales equívocas. Yo necesito un poquito de agua. ¿No es cierto? Viene la señal equívoca. ¿Cuál es la señal equívoca? Empezamos a ver que Israel es fascinante, ¿no? No lo destruyeron. Tienen la mayor cantidad de premios Nobel. Todas sus guerras las ha ganado sobrenaturalmente. Israel es sobrenatural, ¿no? Y nos equivocamos en las señales, porque entonces nos centramos. Gracias. En mirar a Israel de manera exagerada, desequilibrada. Entonces surgen los grupos mesiánicos que se pelean con los cristianos y los cristianos. Bueno, ya saben ustedes, no necesito contárselo. Pero en Génesis 3 hubo una promesa dada al hombre para toda la humanidad. Y Dios lo corrobora en Génesis 12 con Abraham cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la promesa de pisarle la cabeza a la serpiente, que quien lo hizo fue Jesús, ¿ok? Era para todas las familias de la tierra. Y a través de Abraham, Dios iba a crear un pueblo que iba a permitir que naciera este hombre llamado el Mesías. Ese es el mérito de Israel, que Dios lo usó de esa manera, ¿ok? Pero Israel tiene un mérito, es el instrumento, pero no es el objetivo. El objetivo son todas las familias de la tierra. ¿Está un poco fría eso o no? Está el tiempo, sí, porque esa está bien caliente. ¿Puedes abrirla, por favor? Gracias. Objetivo de Dios, bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces Dios separa a Abraham físicamente y hacen un pacto de sangre. ¿Para qué? Para guardar genéticamente una promesa que era ¿para quién? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces Israel, diga conmigo, Israel es un instrumento. Otra vez, Israel es un instrumento. Muy bien. Pero luego nace Shiloh, Génesis 48. Dice que nace Shiloh, que es el Mashiach, que es Jesús el Mesías. Nace. ¿Ok? Y en ese instante, la promesa se cumple de manera literal. ¿Ok? Porque Jesús baja al infierno y le pisa la cabeza a Satanás. Sale
Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Cómo es? Oh sepulcro, tu victoria, ¿y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? Se acabó, venció la muerte, y todo hombre que le entregue su vida, así como Adán dejó que entre el pecado a toda la humanidad, Jesús, dice la Biblia, el segundo Adán, que fue tentado en todas las cosas, pero en ninguna pecó, sino que la muerte no lo pudo retener por cuanto él era santo y sin mancha. Ahora todo lo que le entregan su vida a él, vuelven a nacer y la muerte no tiene poder sobre ellos. Han vuelto a nacer, ¿verdad? A partir de ese momento, la promesa se vuelve espiritual y se vuelve un mensaje, ya no tiene un recipiente físico que es Israel, ahora se vuelve un recipiente espiritual y nace la iglesia. Ahí nace la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros los judíos decimos Gufa Mashiach, como quieran llamarlo, hermanos. Gente que cree en Jesús, que no es Jesús, que es Yeshua. Pues yo no sé, hermanos, lo que yo sé es que cuando a mí me lo presentaron se llamaba Jesús y a mí me transformó. ¿Está bien? Ok. Y mucha gente todavía le van a decir siguiendo a Jesús. Yo pierdo el tiempo convenciendo a la gente que le llame Yeshua y pierdo el tiempo. Lo que tengo que hacer es mostrarle quién es, porque si yo le digo Yeshua pero no le muestro correctamente, fallé. Si yo le digo Jesús y no le muestro correcto, fallé. Si de repente hay un país donde le llaman Tribilín a Jesús, pero le muestran quién es correcto. Esa parte hay que entenderla, porque ya no nos podemos pelear por esas cosas. Es el tiempo de no pelear por eso. Muy bien, entonces a partir de ahora esa promesa está siendo llevada a toda la humanidad. Entonces Israel no sale de la figura, porque sigue siendo el lugar donde Dios tiene que seguir mostrando sus señales. Entonces la gente que ahora tiene la promesa y quiere trabajar para Dios, voltea a mirar lo que acabamos de leer, Isaías 55, Eclesiastés 3, 14 y 15, que todo es repetitivo, que el Señor va a venir a morar en Israel, que me dicen que va a caer una bomba atómica. No, porque Israel no va a desaparecer, porque tiene que venir Jesús y se tiene que establecer ahí. No, que ya no es correcto lo que están haciendo los judíos. No sé si es correcto o no, yo sé que todos van a ir a vivir allá, porque la Biblia dice que Dios los regresará a su tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Tengo las señales. Israel todavía sigue siendo parte del panorama de los cumplimientos de Dios, porque Dios está haciendo un trabajo que tiene que ver con cerrar toda la historia que Él ha hecho, la historia de recuperar la humanidad. No es la historia de Israel, no es la historia de que Abraham era muy bonita su barba y por eso Jesús lo escogió, Dios lo escogió. Dios escogió a Abraham porque tenía que escoger un hombre que tenga suficiente fe para configurar la salvación del mundo. Dios escogió a Israel, que era el peor pueblo del mundo. Un día Jesús lo quiso destruir, Israel. Dios lo quiso destruir. Y vino a Moisés y le dijo: Señor, no lo hagas, por favor. Mira, ¿qué va a decir la gente? Todos van a decir que los llevaste al desierto para matarlos. Y Dios le dijo: mira, no me digas nada. De ti voy a sacar un pueblo nuevo. Y empezamos de nuevo, ¿qué te parece? Y entonces Moisés le dijo: no, Señor, por favor. Y dice que Dios, así dice la Biblia, se arrepintió. Pero podemos tener una discusión teológica, ¿no? Dice que Dios se arrepintió, así dice, se arrepintió y lo dejó. O sea, Israel no es nada, hermanos. ¿Ok? Pero la iglesia no es mejor. Puede ser hasta peor, porque tiene el poder del Espíritu Santo y tiene el deber de comportarse correctamente. Entonces ahora Israel ya no puede hacer nada, porque dice que Dios le tapó los ojos en parte para que nosotros creamos en el Mesías. Entonces ahora le toca a la iglesia hacer ese trabajo, y ese trabajo es llegar a todas las familias de la tierra. Entonces nosotros los creyentes tenemos que entender, debemos estudiar Israel. Para eso he venido, tengo hasta una universidad para eso, está correcto. Tenemos que estudiar teología, tenemos que alabar a Dios. Aunque si usted todas las semanas se la pasa hablando malas palabras y escuchando música pop, ¿de qué le sirve de adorar los domingos? No sirve para nada, hermano. O sea, hablando claro, ¿para qué sirve? ¿Me entienden? O sea, acá tenemos que entrar íntegros, con integridad. Aunque usted esté equivocado, si usted es íntegro, Dios lo bendice. Pero si usted dice: no, voy a negociar esto, ¿no? Yo no digo que usted no puede escuchar música. A lo mejor usted tiene una música que le gusta, pero no debería ser lo que más escucha. Usted tiene que estar principalmente con Dios, en las cosas de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando, que usted se involucre en sus cosas. ¿Para qué?
para que luego todo el mundo diga, wow, qué chévere la iglesia de Kennedy, wow, no hay ninguna como esa. Son tan formales todos, tan buena gente. Mira, eso a Dios no le importa. Lo que a Dios le importa es que usted le predique el evangelio a la gente. ¿Me dejo entender? Los cristianos nos hemos dedicado a discutir para demostrar quién es más santo y quién sabe más, quién es mejor. Y hemos pensado que el grupo de música que está acá es para que nosotros alabemos a Dios. Todo lo que hay en una iglesia, si osamos ponerle el nombre de Dios y decimos esto está hecho en el nombre de Dios, tiene un único objetivo: predicar el evangelio a las almas perdidas. En el momento que usted le entregó su vida al Señor, usted dejó de ser el problema y el objetivo. Usted pasó a ser parte del equipo de Dios. Usted pasa a ser parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, miembros de la familia de Dios. No son extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos. Entonces cada persona que viene a la iglesia, siempre con problemas, siempre jugando con el pecado, siempre poniendo peros, no queriendo ayudar, usted sigue siendo parte del problema. No se engañe, usted no se ha convertido. No se engañe. Por sus frutos los conoceréis. Y uno de los principales frutos es el amor por las almas perdidas. Si yo me dedico solamente a venir aquí y hablar y regarme la ofrenda, que me dan buenas ofrendas a todo lugar donde voy, bendito sea el nombre de Dios, y no les digo esto o no le predico a alguien que encontré en el avión, o sea, Dios me va a decir, mira compañero, hasta milagros hiciste. Sí me acuerdo cuando oraste por una señora, pero no te conozco. Nunca te conocí. Y además, probablemente hasta me diga, fuera de mí, hacedor de mal. No lo estoy diciendo yo para los que no conocen bien la Biblia. Estoy citando un texto bíblico que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchas señales y todo, pero el Señor le dirá, nunca os conocí. Yo no quiero eso en mi vida. ¿Cómo nos van a identificar? Por amarnos unos a otros. Ese amor va a rebalsar y va a salir a las calles por las almas perdidas. Entonces ahora sí, vale la pena estudiar Israel, vale la pena construir más iglesias, pensar en crecer, llegar y sentirnos muy orgullosos de ser cristianos. Pero mientras eso no suceda, hoy día deberíamos orar para que Dios traiga un nuevo toque en nuestro ser, para involucrarnos en el mover de los últimos tiempos. Amén. Hermana, ¿qué te pareció lo que escuchaste? ¿Lo habías escuchado antes? ¿No? ¿Quisieras entregarle tu vida a Jesús en este momento? Ven conmigo adelante, por favor. Ven, mi amor. Qué bonito. Gloria a Dios. Vente aquí adelante. Entonces, vamos a hacer una oración que es como quien dice, la más importante es la decisión que tú has tomado. Pero vamos a hacer una oración porque dice que es bueno que hayan testigos. Todos lo hicimos algún día. Nada más tú la repites. Y de ahí ya otras personas te van a explicar lo que significa caminar con el Señor. Amén. Muy bien. Señor Jesús. Señor Jesús, Te doy gracias te doy gracias por haberme entregado tu vida. por haberme entregado a tu vida. Perdóname Perdóname por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Te recibo Te recibo como el Señor de mi vida. como Señor de mi vida. Háblame Háblame y y muéstrame tu camino. tu camino. Gracias Gracias porque entendí porque entendí hoy hoy sobre tu muerte sobre tu muerte y tu resurrección. y tu resurrección. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a aplaudir a la hermana. Podemos tocar una canción suave, ¿verdad? Una canción suave. Y vamos a ponernos delante de Dios. Hoy día hemos tenido una persona que le entregó su vida a Jesús, ¿verdad? Alguien que ha vuelto a empezar. Este camino es largo. Por hacer una oración no necesariamente volvemos a nacer. Eso lo sabe Dios y tú. Pero tu vida cada día va a ir avanzando. Dios te va a librar de cosas, se va a manifestar a ti y vas a comprobar muchas cosas. Y entonces vas a ver que algo ha cambiado completamente. Vas a ver que oras
y te sientes diferente. Lees la Biblia y la entiendes. Así que eso es algo que todos hemos pasado aquí. Amén. Hermanos, ¿en qué momento perdimos probablemente la sensibilidad por aquellos que no conocen a Jesús? Ustedes saben que hacer una oración no nos salva, ¿verdad? Puede ser que sí, pero hemos visto tantos casos de gente que nuevamente se pierde, que lo que necesitamos es hacer discípulos. Dice que el Señor nos dijo: vayan y hagan discípulos, compartan con la gente, vivan con las personas. Mira, hermano, aunque sea uno o dos, no tienes que ser un pastor de una iglesia. Uno o dos que tú puedas ver y mirarlo y que ya empiece a caminar con el Señor. Mientras tanto tú vas llevando el mensaje a donde llegues, llevas el mensaje, sin arrogancia, sin menospreciar a la gente, sin compadecerlos, porque ahí estuvimos nosotros también. Cuando yo empecé a estudiar en Israel, 8 años me volví un ratón de biblioteca. Me la pasaba estudiando y perdí el amor por las almas perdidas. Completamente lo perdí. Y me entró terror cuando me di cuenta que ya no podía amar a la gente. Solo les quería enseñar cosas, pues no podía amarlos. Y el Señor me llevó a un viaje a Perú, extraño de repente, y me encontré en lo más alto en Puno, Cusco, y vi gente extremadamente pobre, llena de Dios. Y Dios me enseñó a amar a la gente en 2 semanas que estuve ahí, y recuperé mi verdadero llamado. El llamado de toda persona creyente es transmitir la buena nueva de Jesús. Cerremos nuestros ojos y hablemos con Él. Esta noche Dios, no abras tus ojos, no ha venido a acusarte. Dios no acusa, Dios no destruye a sus hijos. Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Todavía hay tiempo de buscar a Dios. Así que recibe su restauración en esta hora. Habla con Él y pídele perdón. Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan. Los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quiere. Días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Lávame en tu sangre,
salvaste tú por mí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Vamos a levantar nuestra voz y decirle al Señor, lávame, lávame, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Con ella me salvaste, con ella pagaste tú por mí, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Sí, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Nuestra roca fuerte, Señor. Sobre ti está nuestra vida, Señor. Limpios por tu sangre preciosa. Con ella me compraste, con ella pagaste tú por mí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Vamos a levantar nuestra voz y decirle al Señor, lávame, lávame, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Con ella me salvaste, con ella pagaste tú por mí, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Sí, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Nuestra roca fuerte, Señor. Sobre ti está nuestra vida, Señor. Limpios por tu sangre preciosa.